Te invito a que aprendas a crear tus propios emotes animados para que los utilices en las redes sociales que tú quieras. ¿Quieres aprender cómo? Acompáñame en este video. Para crear el proyecto vamos a ir a Archivo, Nuevo, y en esta nueva ventana elegimos la primera opción, la opción de ilustración. Le cambiamos el nombre a nuestro archivo y en tamaño vamos a elegir Square. De esta forma y vamos a activar Crear ilustración animada con los parámetros que pueden ver a continuación y le damos a OK. Y tenemos nuestro proyecto creado. Vamos a Ventana, Línea de tiempo para activarla y así poder animar. Lo que vamos a hacer es eliminar con el bote de basura la carpeta de animación que se crea por defecto y vamos a crear una nueva capa rasterizado llamada Sketch, y con la herramienta del lápiz vamos a hacer el boceto de nuestra animación sin antes guardar el proyecto en Archivo, Guardar como. Le podemos dejar el mismo nombre, le damos a OK y elegimos la carpeta en nuestro equipo. El boceto de esta animación se va a tratar de un personaje con los ojos emocionados, casi llorando. Ahí lo tenemos, ampliamos en la línea de tiempo con la herramienta Zoom y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva carpeta de animación, le cambiamos el nombre a Animación. Vamos a ir al panel de capas a crear una nueva carpeta de capas dentro de esta carpeta de animación. Y dentro de esta carpeta de capas vamos a crear diferentes capas. La primera va a ser color base, la segunda la sombra, la tercera la línea y la última color line, que sería el color de la línea. Y activamos ajustar a capa inferior. Ahora vamos a la línea de tiempo a especificar cells. Seleccionamos el dibujo 1 y con la capa línea seleccionada, con la herramienta plumilla, vamos a dibujar la animación, sin antes, por supuesto, seleccionar la capa Sketch y activar cambiar color de capa y le bajamos la opacidad a 25%. Seleccionamos la capa de la línea y solamente vamos a animar los ojos. Vamos al segundo fotograma de la animación, activamos crear nuevo cel de animación, fíjense que respeta tal cual todas las capas. Activamos el papel cebolla y vamos a hacer el segundo dibujo de esta animación. Así de sencillo. En la línea de tiempo vamos a acortar la duración de nuestra animación a 2 fotogramas. Y le damos a play y como pueden ver es un resultado muy sencillo y que todos podemos lograr. Desactivamos el papel cebolla y ahora vamos a dibujar el cuerpo de nuestro personaje. Para ello vamos a ir al panel de capas y vamos a crear una nueva carpeta de capas por debajo de la capa de la animación de los ojos, llamada cuerpo, y vamos a crear las mismas capas que creamos anteriormente, base, sombra, línea y color línea. Y seleccionamos la capa de la línea y vamos a, con la misma herramienta de la plumilla, a dibujar el cuerpo. Si quieren también pueden ponerle o agregarle color a cada una de las capas para diferenciarlas. Y ahí lo tenemos. Tenemos la animación lista, totalmente limpia. Le damos a play para revisarla y funciona muy bien. Y vamos a desactivar la capa Sketch y vamos nuevamente a ver la animación totalmente limpia, la cual funciona muy bien. Y ahora nos toca pintar nuestra animación. Seleccionamos la capa base, seleccionamos la herramienta relleno y en su herramienta referir a otras capas y vamos a ventana, subvista y en el icono de importar una foto vamos a elegir la imagen de nuestro personaje. ¿Para qué? Porque activando la herramienta del cuentagotas vamos a poder ir seleccionando el color de nuestro personaje e ir pintando. Recuerden activar la herramienta cuentagotas en la herramienta subvista para que así no tengas que estar cambiando de herramienta al momento de ir pintando. También vamos a pintar la capa color línea para que el borde de nuestro personaje no sea de color negro. Ahora vamos a ir a la capa de la sombra
y vamos en los modos blending a dejarlo en multiplicar, y así vamos a poder elegir los mismos colores, pero van a afectar de diferente forma en nuestra escena de animación, como lo pueden ver. Entonces ahí tenemos el cuerpo fijo de nuestro personaje y está quedando genial. Ahora pasaremos a pintar los ojos. Desactivamos la capa del cuerpo y cambiamos el color del papel del lienzo de nuestro proyecto a un color más oscuro. ¿Esto para qué? Para que el color blanco de los ojos no se confunda con el color del fondo que tenía nuestro proyecto, y así poder pintar toda nuestra animación sin ningún error. Como pueden ver, vamos a ir pintando solo los ojos por separado y es el mismo proceso. En la capa del color base vamos a ir pintando todos los colores de nuestra animación. Como pueden ver, tenemos listos ambos ojos, volvemos a hacer visible el cuerpo de nuestro personaje y podemos revisar nuestra animación. Por último, creamos una carpeta de capas, metemos tanto la carpeta de animación y el cuerpo y vamos a activar el efecto borde y vamos a ampliarlo a 15% para que así nuestra animación tenga un borde. Desactivamos la capa papel para que quede transparente y vamos a ir a archivo, exportar animación, GIF animado. Podemos ver el tamaño de nuestro proyecto, lo voy a dejar tal cual, va a ser un poco más pequeño que el original. Y marcamos hacer el fondo transparente. Y guardamos nuestra animación y tenemos el siguiente resultado. Es sencillo, pero es muy lindo y quedó genial. Ahora vamos con la segunda animación. Vamos a archivo, nuevo y creamos un nuevo proyecto. Le cambiamos el nombre y recuerden siempre dejar activado crear ilustración animada. Eliminamos la carpeta de animación que viene por defecto y en el panel de capas creamos una nueva capa rasterizado de nombre Sketch. Seleccionamos la herramienta el lápiz y vamos a dibujar el boceto de nuestra animación, sin antes guardar nuestro proyecto en archivo, guardar como o en el icono que se encuentra en la parte superior. Y este es el boceto de nuestra animación. Simplemente va a ser nuestro personaje llorando. Ahí lo tenemos, bastante simpático nos quedó. Cambiamos el color de la capa y bajamos su opacidad. Y en la línea de tiempo creamos una nueva carpeta de animación. Le cambiamos el nombre a animación. Y vamos a hacer lo siguiente, creamos una nueva carpeta de capas y dentro de esta carpeta crearemos varias capas rasterizado y una vectorial. En mi caso siempre la capa vectorial es la capa de la línea de borde de nuestra animación. Entonces ahí tenemos todas las capas, seleccionamos la capa de la línea con la herramienta de la plumilla y en la línea de tiempo activamos especificar cells para llamar al dibujo 1. Ahí tenemos el dibujo 1, creamos un nuevo cell de animación, respeta todas las capas tal cual como lo hicimos anteriormente, activamos el papel cebolla y hacemos el segundo dibujo. Vamos al tercero, creamos un nuevo cell de animación y también lo vamos a dibujar de la siguiente forma. Y la duración de la línea de tiempo va a ser de 3 fotogramas. Y acá tenemos la animación que es bastante sencilla, pero funciona muy bien. Y ahora vamos a ir al panel de las capas a crear una nueva carpeta de capas. Y dentro de esta carpeta que se va a llamar cuerpo, creamos diferentes capas rasterizado y una capa vectorial. Recuerden, al igual como lo hicimos en la animación anterior y en la animación de los ojos. Ahí lo tenemos y recuerden siempre activar, ajustar a capa inferior en la capa color línea. Y en la capa de la línea hacemos la línea de nuestro personaje, solamente del cuerpo. Desactivamos la capa del boceto y tenemos el siguiente resultado. Nuestra animación totalmente limpia. Ahora vamos a pintar. Primero comenzaremos por el cuerpo, seleccionamos la capa base con la herramienta relleno y utilizando la opción subvista vamos a ir seleccionando el color original de nuestro personaje para hacer todo esto mucho más fácil. La capa de la sombra, recuerden en los modos de combinación, activar multiplicar.
para usar los mismos colores, pero en la escena se verán de esta forma. Muy bien, hasta el momento tenemos nuestra animación. Ahora vamos a pasar a pintar la animación de los ojos, que también es bastante sencilla. Entonces vamos a hacer los mismos pasos, vamos a pintar el color de la línea para no tener esa línea de color negro profundo y vamos a ir pintando en la capa base el color base de nuestro personaje. Vamos a ir en cada uno de los dibujos, que en este caso son 3, pintando el color base. Y para las lágrimas vamos a hacer algo diferente. Lo que vamos a hacer es volver a activar la capa del cuerpo para que así al momento de pintar tome como referencia la línea de la cara. Si no, nos pintaría todo el proyecto al estar abierto. Recuerden que esta herramienta pinta solamente en zonas cerradas. Y ahí lo tenemos, lo hemos logrado, le damos a play y fíjense que es una animación sencilla pero que funciona muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es agregar el efecto de borde a nuestra animación. Para ello entonces vamos a ir al panel de capas y le vamos a cambiar el color a la capa papel para que se vea el borde que vamos a crear. Creamos una nueva carpeta de capas y dentro de esta carpeta metemos ambas animaciones. Activamos el efecto borde, lo ampliamos a 15% y ahora exportamos en archivo, exportar animación GIF animado. Dejamos el tamaño que viene por defecto y sin olvidar activar el fondo transparente. Y lo guardamos en la carpeta de nuestro equipo. Y aquí lo tenemos, una animación sencilla, pero que va a funcionar muy bien tanto para Discord, Twitch, Instagram o TikTok. Ahora vamos con nuestra última animación. Vamos a archivo, nuevo y elegimos la primera opción de la ilustración, le cambiamos el nombre y le damos a OK, tal cual como lo hemos hecho durante todo el transcurso del video. Y vamos a crear una nueva capa rasterizado de nombre Sketch y no olviden guardar su proyecto. Y vamos a dibujar con la herramienta del lápiz el boceto de nuestra animación, que va a ser a nuestro personaje saludando o despidiéndose, según como lo quieran utilizar. Activamos cambiar color de capa, le bajamos la opacidad a la capa del boceto y ahora en la línea de tiempo vamos a crear una nueva carpeta de animación llamada animación. Y dentro de ella vamos a crear una nueva carpeta de capas y vamos a crear diferentes capas, al igual como lo hicimos en los dos ejemplos anteriores. La capa rasterizado base, sombra, la capa vectorial línea y la capa rasterizado color línea. Y no olviden activar ajustar a capa inferior solamente en esa capa. Activamos la capa de la línea, vamos a la línea de tiempo a especificar cells, a llamar al dibujo 1 y en la capa sombra si quieren, ahora mismo pueden activar los modos de combinación, multiplicar. Seleccionamos la capa de la línea, la herramienta de la plumilla y vamos a hacer la limpieza total de nuestro personaje. Esta animación va a ser un poco diferente. Vamos al dibujo número 2, creamos un nuevo cel de animación. Activamos el papel cebolla para ver el dibujo anterior y vamos a dibujar en la capa de la línea el segundo dibujo de nuestra animación. Por el momento tenemos el siguiente movimiento. Vamos al fotograma 3 a crear un nuevo cel de animación, seleccionamos la capa de la línea, activamos el papel cebolla y hacemos el tercer dibujo de nuestra animación. Ahí lo tenemos. Se ve bastante sencillo y funciona muy bien. Ahora vamos a ir al fotograma 4 a crear un nuevo cel de animación. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a activar en el fotograma 5 con especificar cells. Vamos a llamar al dibujo 1 para que este último dibujo, el dibujo 4, sea un in-between entre el dibujo número 3 y el dibujo número 1. Para lograr un ciclo de animación perfecto. Acortamos la duración de la animación a 4 fotogramas y tenemos el siguiente resultado. Se ve genial.
desactivamos la capa Sketch para ver la animación y como pueden ver es sencilla, pero funciona muy bien. El siguiente paso es pintar nuestra animación. En el panel de capas, si quieren, pueden agregarle un color a la carpeta de animación. Fíjense que con la herramienta mover capa podemos mover la animación, ya que sentía que estaba un poco hacia la izquierda. Vamos entonces a ir pintando todos los dibujos de la animación, al igual como lo hicimos anteriormente, apoyándonos por la herramienta subvista y pintando con un solo clic con la herramienta del relleno. Ahí lo tenemos, el primer dibujo, y vamos a ir primero pintando solamente el color base en la capa base en toda nuestra animación. Después vamos a ir agregando la sombra. Vamos a ir en ese orden. Entonces continuamos pintando el color base de nuestra animación, logrando que se vea realmente genial. Es una animación sencilla, pero que se ve muy bien. Ahora sí nos tocaría pintar la sombra de nuestra animación. Y para ello vamos a seleccionar la capa sombra y vamos a ir pintando con la herramienta plumilla toda la zona de sombra que tenga nuestra animación. Lo vamos a hacer de esta forma. Ahí lo tenemos, este es el resultado que hemos logrado con el primer dibujo de nuestra animación. Pasamos al segundo dibujo, seleccionamos la capa de la sombra y vamos a ir pintando de la misma manera. No tiene por qué quedar exactamente igual, pero si quieren pueden ayudarse con la herramienta del papel cebolla, pero para ello tendrían que desactivar por un momento el color base para que sea visible la sombra del dibujo anterior y así se puedan guiar. Pero les repito, no tiene por qué quedar exactamente igual. Vamos entonces al dibujo 3 y vamos a hacer lo mismo. Desactivamos por un momento la capa del color base para que sea visible las líneas de la sombra del dibujo anterior y que sea una buena guía. Entonces de esta manera, bastante sencilla, vamos a ir pintando nuestra animación. Como pueden ver, son animaciones sencillas y es muy entretenido de hacer. Vamos al último dibujo de la animación. Vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a ir guiándonos por las sombras del dibujo anterior para hacer las sombras del dibujo número 4. Y repetimos el mismo proceso que hemos realizado con los 3 dibujos anteriores, logrando que se vea de la siguiente forma. Luego de finalizar con el color de nuestra animación, vamos a activar el efecto borde y lo vamos a ampliar a 15%. Y con la herramienta Play vamos a revisar nuestra animación. Como pueden ver, el borde sigue perfectamente el movimiento de nuestra animación. Finalmente vamos a exportar nuestra animación como lo hemos realizado anteriormente, los mismos pasos, y vamos a guardarlo obteniendo el siguiente resultado. Es la animación clásica para saludar o despedirse y el resultado es genial. Ahora en Gify vamos a crear un nuevo GIF o sticker y vamos a subir nuestras animaciones en seleccionar video o GIF desde nuestro dispositivo. Le damos a usar y acá es muy importante agregar las etiquetas para que así sea más fácil de encontrar por nosotros. En mi caso, por ejemplo, le agrego mi nombre real y mi nombre de usuario. Y también si quieren pueden agregarle un link de su red social o de algún video que tengan. Ahí lo tenemos subido y al momento de revisarlo, fíjense que está pendiente o está en revisión por la plataforma Gify. Hay que esperar. A veces se demora muy poco o a veces tardan más horas. Entonces continuamos y vamos a ir subiendo las otras 2 animaciones, que al momento de subirlas, al igual que en la animación anterior, va a aparecer el mensaje que está en revisión. Por lo tanto, simplemente tenemos que esperar a que se habilite y la podamos utilizar. Pero antes de que sean visibles tanto en Instagram o en TikTok, es muy importante que revisemos nuestras animaciones en Gify y aparezca el mensaje de disponible en Gify. Entonces, ya apareciendo este mensaje, es porque nuestras animaciones ya han sido aprobadas y las podemos utilizar.
Voy a subir una story en Instagram, vamos a elegir un GIF y vamos a buscarlos de una forma más fácil con mi nombre. Recuerden las etiquetas que agregamos al momento de subir nuestras animaciones en Gify. Como pueden ver, las 3 animaciones que hicimos en este tutorial ya son visibles y las podemos utilizar. Elegimos una, por ejemplo esta, y la podemos agrandar o achicar según como nosotros queramos utilizarlo. Y de esta forma podemos utilizar nuestras animaciones tanto en Instagram como en TikTok. Espero este tutorial te haya sido útil, en donde te enseñé cómo crear 3 sencillos emotes para que los utilices en la plataforma que tú quieras. Siguiendo los pasos y las medidas, podrás utilizarlos donde tú quieras. Nos vemos en el siguiente video.